¿Arrancamos, Vilu? Arrancamos. Bueno, nada, un poco esto que tenemos en pantalla básicamente era lo que nosotros queríamos conseguir con el equipo, ¿no? Poder crear una solución técnica que nos permita a muchos equipos desarrollar fragmentos más chicos de una misma experiencia unificada. Pero bien, hablemos un poquito de lo que es el dashboard. Sí. Bueno, a Andy ya lo conocen, yo me presento, soy Vilu, ambos participamos del equipo de desarrollo del dashboard y les vamos a contar a continuación cómo logramos cumplir este objetivo que nos comentó recién Andy, implementando una arquitectura basada en microfrontends. Bien, ahora sí. Bueno, un poquito de lo que es el dashboard. El dashboard básicamente es una plataforma esencial para toda la gestión de nuestros clientes para los servicios de Pomelo. Como se puede ver en esta pantalla, puede llegar a parecer una pantalla simple, pero créanme que adentro tiene un montón de cosas. Por un lado, tenemos más de 10 equipos trabajando de forma autónoma, ¿no? En distintas células. Por otro lado, así como lo vemos, son más de 30 pantallas que tienen sus particularidades, ¿no? Dentro... Ay, chicos. Bueno, bien. Dentro de estas 30 pantallas que tienen sus complejidades, también estamos en 6 productos de Pomelo y aplicándonos en 6 países distintos, ¿no? Así que bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta... Continuame, por favor. Dale. Bueno, un poco lo que quería comentar Andy es que si bien al usuario le llega esta pantalla, esto tiene mucha complejidad por detrás. Lo podemos ver acá con estos números. Y sin embargo, arrancamos con un MVP, con algo mucho más simple. En su momento, Pomelo tenía un objetivo claro, que era lanzar una tarjeta de débito en menos de un año en Argentina. Y como parte de ese objetivo general, el dashboard tenía ahí la tarea de crear una aplicación a través de la cual se puedan gestionar esas tarjetas. Es así como iniciamos nuestro MVP con una arquitectura basada en un monorepo, en donde básicamente se compartía el código de todos los verticales de producto en un mismo repositorio. Además, estos distintos verticales de producto también compartían un mismo flujo de despliegue y de compilación. Esto principalmente nos vino bien en ese momento porque nos permitió tener una configuración inicial sencilla, lo cual nos permitió también hacer un despliegue a producción y una puesta en marcha de la aplicación súper rápida. Además, como teníamos todo el código en un mismo repositorio, esto nos permitió facilitar, por un lado, la reutilización de código y, por el otro, era mucho más sencillo también el mantenimiento. A veces ante cambios que se producían, que necesitábamos que fueran globales, era mucho más sencillo si todo el código estaba en ese mismo repositorio. Por el otro lado, detectamos, en primer lugar, como desventaja un cuello de botella, dado por la interdependencia que tenían todos los equipos de desarrollo que participaban en este monorepo, dado que, como les comenté recién, todos compartían un mismo flujo de compilación y de despliegue, y muchas veces se daba que surgían algunos errores o algunas fricciones que hacían que se retrasen esos despliegues. Y por el otro lado, el otro problema principal de esta arquitectura, si le podemos llamar, es el tema del ownership, que básicamente ante la ausencia de delimitaciones claras en este repositorio, esto muchas veces llevaba a que se dificultara la toma de decisiones y la coordinación entre los equipos. Bien, en algún punto, este fue básicamente una instancia en la que estábamos con nuestra arquitectura, no que teníamos puntos bajos y puntos positivos, pero los teníamos bastante bien vistos, ¿no? Entonces, lo que terminamos haciendo fue, si quieres darle la otra, necesitábamos una arquitectura que nos pueda ayudar para suplementar estos problemas que nosotros estábamos teniendo, ¿no? Acá, a partir de este momento, en donde Pomelo necesita básicamente salir a más productos, en más países, y básicamente con un rediseño de marca que cambiaba el dashboard, como mostró ahí un poco Fede Cotec, de punta a punta, digamos, ¿no? Empezamos con un dashboard muy distinto a lo que tenemos actualmente. Lo que serían los microfrontends, básicamente es una arquitectura que nos permite separar una UI en distintos pedacitos más chiquitos para que sean más fáciles de mantener y que puedan ser independientes unos de otros, ¿no? Ahora bien, esta diferencia, o sea, esta división de los componentes dentro de la aplicación, lo podemos hacer de dos formas principales. Por un lado, podemos hacer una forma que sería más vertical,
en donde básicamente tendríamos un conjunto de pantallas separados y básicamente que sería responsable un equipo en particular, ¿no? Entonces tendríamos varias pantallas que un único equipo es responsable y se encarga de mantener. Por un lado, en este ejemplo tendríamos tarjetas, que sería un listado de tarjetas, por ejemplo, y el owner de esta unidad de lógica, por así decirlo, sería el equipo de cards. Por otro lado, tendríamos básicamente un ejemplo en cuentas, que esa unidad de código sería responsable del equipo de banking. Ahora bien, esto es lo que nosotros estamos utilizando en Dashboard. Es bastante sencillo de implementar y la verdad que nos súper sirvió por una cuestión de que el propio Dashboard tiene verticales muy separados, no interactúan tanto vertical con vertical. Ahora bien, podemos hacerlo de otra manera también, dependiendo de la situación, vamos a terminar eligiendo una manera u otra. Este es otro caso hipotético en donde nosotros tenemos una única pantalla que tiene varios componentes de los distintos verticales. En este caso, User 360 podría tener un componente en donde mostramos un detalle de tarjetas y otro componente en donde nosotros mostramos un detalle de cuentas. Cada uno de estos pedacitos serían mantenidos por el respectivo equipo, ¿no? Genial. Bueno, Andy nos resolvió la cuestión de cómo dividimos nuestra aplicación en distintos microfrontends. ¿Qué criterio usamos? Pero todavía nos queda la duda de, una vez que los tenemos separados, ¿cómo los unimos? O mejor dicho, ¿cuándo? Y ahí es donde entran en juego varias etapas de todo el flujo de desarrollo, desde que un dev codea una funcionalidad, la manda a compilar, la despliega a producción e incluso en la etapa en la que ese código se ejecuta en el navegador del usuario. Cada una de esas etapas nos va a dar una estrategia en la cual nosotros podemos fusionar todos esos microfrontends en una única aplicación. Ahora les voy a contar un poco nuestra propia experiencia, cómo usamos esas distintas estrategias para, en distintas etapas, ir uniendo esos distintos microfrontends en una sola aplicación de cara al usuario. Es así que, si recuerdan, arrancamos con un monorepo en donde todos los verticales de producto compartían el mismo repositorio y nosotros con el objetivo principalmente de empezar a brindar mayor autonomía a los verticales de producto y también para mejorar la gestión del desarrollo de los productos, es que decidimos fragmentar la aplicación en fragmentos más pequeños. Es así que tomamos nuestro monorepo y decidimos separarlo en distintos repositorios. Cada uno de esos repositorios pasa a ser un paquete de NPM que se gestiona también a través de NPM y se publica, y luego se compila y luego se une, se fusiona en una sola aplicación en tiempo de compilación. Por otro lado, para automatizar todo este flujo, creamos un flujo de integración continua que nos permitió que ante cambios en alguno de estos microfrontends, básicamente se dispare la recompilación de la aplicación completa con el código, con el nuevo código recientemente publicado del microfrontend que corresponda. Esta arquitectura nos permitió ganar en ownership y autonomía. Por un lado, le va a permitir a los equipos poder tomar más decisiones de forma local a sus propias porciones de la aplicación, y por el otro lado también les iba a permitir a los equipos de desarrollo de productos enfocarse mucho más en su área específica de negocio. Esto, como consecuencia, pudimos ver que nos mejoró en eficiencia y también en la posibilidad de alcance que podían llegar a cubrir estos equipos. Eso en cuanto a las ventajas. En cuanto a las principales desventajas, lo primero que vimos, lo primero que detectamos fue el mayor riesgo de inconsistencias, dada básicamente por la mayor autonomía. Esto podía provocar, como les comentaba recién, que ciertas decisiones se tomen de forma local a cada uno de estos repositorios y que al momento de fusionar la aplicación se dieran ciertas incompatibilidades. Y por el otro lado, un problema que vinimos arrastrando de la arquitectura anterior, tiene que ver con el cuello de botella que se generaba por el hecho de compartir todavía en esta arquitectura un flujo de compilación y despliegue. Bien. Como bien comentaba Bilu, básicamente en esta arquitectura teníamos un punto bastante bajo, que era el riesgo de perder la consistencia entre los distintos verticales. Ustedes imagínense que cada vertical podría ser un mundo distinto y a nivel UI podría llegar a generarse distintas inconsistencias. Para esto nosotros decidimos crear una librería UI llamada Paradise, en donde nosotros alojamos todos los componentes
de las UIs de Pomelo en un mismo repositorio. Esto, sumado a lo que hicieron los chicos que estaban mostrando recién lo de UX del Design System, nos permitió generar estas pantallas, tanto sus definiciones como sus desarrollos, de una manera muchísimo más ágil. Genial. ¿Quién más podía venir a contarnos esto que el hombre Paradis? Básicamente con esto que nos cuenta Andy, con la librería de componentes, logramos disminuir ese riesgo de inconsistencias, pero todavía nos quedaba el otro problema que tenía que ver con el cuello de botella que les comentaba hace un rato. Es así que empezamos a explorar otras opciones, otras alternativas distintas a integrarnos en tiempo de compilación, y empezamos a explorar la posibilidad de ya no hacerlo en tiempo de compilación, sino en la etapa siguiente de todo este flujo que les había comentado anteriormente, que es en tiempo de ejecución. Y es así que propusimos una iteración en nuestra arquitectura que básicamente se va a basar en que cada microfrontend va a ser una aplicación autosuficiente que puede ser ejecutada de forma autónoma en sí misma y que se va a integrar en una única aplicación, se va a fusionar a través de un reverse proxy. Este reverse proxy básicamente va a actuar como intermediario entre los usuarios y los microfrontends, y lo que va a hacer es ir gestionando las peticiones y, de acuerdo al path que el usuario esté solicitando, redirigirlo a un microfrontend u otro de cara al usuario, a una sección u otra de la aplicación. Genial. Esto que nos está contando Bilu está buenísimo, pero hacerlo a mano sería algo muy complicado. Por eso entra en juego lo que es Module Federation. Module Federation básicamente nos permite esa unidad de código o ese fragmento de código que nosotros desarrollamos, poder publicarlo y poder consumirlo del lado del servidor desde múltiples aplicaciones. Para que se dé un ejemplo o una idea sencilla, nos podríamos imaginar lo que sería el layout de cualquier página web, por ejemplo. Ese layout lo vamos a tener repetido en distintos proyectos porque comúnmente se dividen en distintas aplicaciones. El problema está cuando nosotros queremos generar algún cambio en ese layout o tenemos que hacer alguna iteración. Para eso, de una forma más convencional, por así decirlo, vamos a tener que ir a tocar primero el layout y después ir a actualizarlo a cada una de las aplicaciones en donde nosotros lo estamos consumiendo, siendo algo, la verdad, súper engorroso. Entonces, con Module Federation lo que nos permite es, básicamente, separar un poco lo que sería ese layout y poder hacer un deploy independiente a toda la aplicación que va a aplicar casi de forma inmediata. Genial. Entonces, como para resumir un poco esta arquitectura, principalmente nos permitió resolver ese cuello de botella que veníamos arrastrando de las arquitecturas anteriores. Esto es, básicamente, que les permite a los distintos equipos de desarrollo poder desplegar funcionalidades a producción, primero sin tener que coordinar con otros equipos y, por otro lado, sin tener que recompilar nuevamente toda la aplicación. Como para hacer un pequeño recap, un resumen de lo que fue la evolución de nuestra arquitectura, volvemos a recordar, iniciamos con un monorepo que ante el problema del ownership decidimos llevar a implementar una arquitectura de microfrontends, primero con integración en tiempo de compilación, pero, ahí si recuerdan, teníamos el problema del cuello de botella. Es así que decidimos proponer esta iteración en nuestra arquitectura para empezar a fusionar nuestros distintos microfrontends en tiempo de ejecución. Seguramente se habrán dado cuenta que el factor común en nuestra arquitectura ha sido ir dándole mayor autonomía a los equipos de desarrollo de producto. Y esto, la verdad, que viéndolo en retrospectiva, ha sido verdaderamente una ventaja. Sin embargo, también descubrimos que muchas veces ante mayor autonomía, ante mayor posibilidad de que ciertas decisiones se tomen de forma local a los distintos proyectos, esto puede llevar a cierto riesgo de inconsistencias. Y es ahí donde las herramientas que nos contó Andy, la librería de componentes y Module Federation, nos van a permitir mantener esa consistencia constante aun cuando los equipos van ganando mayor autonomía. Sin embargo, no podemos afirmar que ese riesgo de inconsistencias esté dado únicamente por esa mayor autonomía, sino que también tiene mucho que ver con cómo diagramamos nuestra arquitectura, cómo la implementamos y cómo la coordinamos. Y es ahí donde hay también otras herramientas que van a ser adecuadas para luchar contra ese riesgo, que tienen que ver con todas las herramientas que ya conocemos,
el monitoreo, flujos de integración continua, las pruebas automatizadas y creo que sobre todo, y lo más desafiante, por lo menos en nuestro caso y en el caso en el que se lleven de esta charla a implementar una arquitectura de microfrontends, tiene que ver con la coordinación entre los equipos. Muchas gracias.